Hola gente bonita, soy Juli de Faro de Luz y hoy hablaremos de afianzar nuestros valores. Es la parte 3 de cuestiones importantes. Nuestros valores, virtudes, pensamientos y creencias son importantes y muy necesarias. Todo va a partir, siempre tienen que acordarse de que nuestros valores nacen en nuestra familia. Cuando vamos creciendo, nosotros vamos adoptando y teniendo en cuenta muchas cosas que pasan en nuestro entorno. Por ejemplo, si a un niño ve violencia doméstica en su casa, lo va a replicar cuando sea más grande. Es decir, va a ser violento o se va a relacionar de esa forma con sus compañeros o sus pares. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo es la cosa. No juzguen si hoy es muy violento y es esto y es aquello. Sí, bueno, está bien. Siempre hay que hay que ser coherente y siempre poner un stop a la persona, o sea, un freno a la persona e indagar qué está pasando con esa persona. ¿Estamos? No es cuestión de reprimir o violentar, o sea, devolver la violencia al otro, siempre y cuando no sea necesario. O sea, si ustedes ven que es muy necesario defenderse con una persona violenta, obviamente háganlo, siempre y cuando sabiendo cómo defenderte, habiendo tomado alguna clase de defensa. No se larguen a hacer cosas que después se les viene en contra y ustedes son los perjudicados y el otro no. Así que hay que tener mucho cuidado con esos detalles que son importantes. La crianza de la persona siempre es a nivel familiar. Después, en la escuela, primaria, secundaria, universidad y fuera de la escuela, el entorno social. Siempre ustedes van a encontrarse con distintos modos de crianza de una persona. Es decir, los valores que les enseñan a esa persona o ese individuo va a ser totalmente diferente al nuestro. Por ejemplo, hay casos que se ven y que se viralizan y son graciosos porque suele suceder que hay casas donde los padres le dan de comer a sus hijos y no se sientan a la mesa ni a compartir ni a conversar. Esos son valores. Entonces, cuando uno llega a esa casa y experimenta eso, se da cuenta que son diferentes modos de convivencia y de aprendizaje que tiene el otro. Entonces, muchas veces esos detalles hacen que nosotros tomemos conciencia del valor que nos han enseñado. Hay otros que en sus casas todos se sientan a la mesa y comen. Y vos dirás, bueno, pero hay muchos casos donde hay gente que reza u ora cuando están comiendo, antes de comer. Bueno, son costumbres. Es normal. La mayoría de las casas, porque tienen una religión, que puede ser desde evangélico, católico, y si no es una religión, es algo cultural. Por ejemplo, en Japón siempre se dice una frase antes de comer, que es provecho, y comen. Hay varios países dentro de nuestro pequeño hermoso planeta gigante que todos tienen una costumbre antes de sentarse a la mesa y comer. Hay otros que no les importa que sus hijos tiren la comida al suelo, hay otros que sí, que les molesta. Hay gente que directamente en la crianza son violentos, como les decía antes,
y hay violencia doméstica y lo normalizan como que eso es así para todos y uno llega a ver eso y momento la cosa no es como nosotros. Entonces esos valores, esas cosas que experimentamos nos afianzan nuestros comportamientos, nuestros ideales, nuestros valores, nuestras virtudes para con los demás. Dentro de la crianza está el entorno, es decir, todo lo que está a nuestro alrededor influye en la persona, sí o sí, siempre. Tanto en psicología lo dicen, como en sociología lo mencionan, como en antropología lo explican. Si no saben lo que es antropología, les explico. Antropología es el estudio del humano en su cultura, a nivel biológico y a nivel social. ¿Estamos? Cultura material, biológico y social. Eso vendría a ser antropología. Por si no sabían qué significaba, les explico. A nivel biológico, nuestro entorno nos dice ciertas cosas, nosotros aprendemos cómo funciona nuestro cuerpo, cuál es nuestro sexo, femenino, masculino. Lo demás es una elección que no tiene nada que ver con nuestros valores, que es extremadamente cuando vos sos consciente, realmente consciente de lo que estás diciendo y lo que vos querés con tu vida, que son dos cosas totalmente distintas. Eso hay que apartarlo. Las criaturas son niños pequeños que van aprendiendo todos los días algo nuevo. Y las personas que son un poco más adultas, por ejemplo 18 años más o menos, dicen, bueno, yo quiero tal cosa, a mí me gusta esto y ya está, en cuanto a su cuerpo, ¿no? Entonces, que te guste a alguien de otro sexo son dos cosas diferentes, no tiene nada que ver con el tema biológico. El biológico es femenino, masculino. Para que no se confundan ni que se ofenda ninguna persona. Son todos maravillosos, pero ténganlo en cuenta que lo biológico en cuanto al cuerpo y el desarrollo de los niños y niñas tiene que ser coherente. Y los adultos, o sea, los padres o algún adulto fuera o dentro del entorno de esa criatura, tiene que hacerse cargo y responsable de educar a esa criatura, no de meter sus ideas cerradas, cuadradas, lo que ustedes quieran, para que ese niño sea como yo. No. Traten de ser lo más coherentes e imparciales para que esa criatura, cuando tenga los valores y sus ideales bien puestos, tome una decisión más adelante. ¿De acuerdo? No es lo voy a presionar o porque yo tengo la idea equivocada de tal cosa, entonces No. Cuidado con eso. Sean personas adultas. Lo recalco porque muchas veces hay mucha gente que se comporta como su niño interior o como una criaturita chiquita. De igual con los niños. No. El niño es el niño, el adulto es el adulto, el adolescente es el adolescente y déjenlos ahí, cada uno transcurriendo su vida y sus experiencias, sus errores, sus virtudes, aprendiendo valores, todo a su ritmo y a su tiempo. Los adultos estamos para acompañar, para educar, para brindar protección, seguridad y educación. No estamos para exigir cosas que ni siquiera comprenden nuestras criaturas. Eso ténganlo en cuenta. Y esto va para todos.
O sea, va para todas las personas va dirigido este video, es para todos y todas por igual. Es decir, acá no se trata de que, bueno, le estás hablando a los padres. No. Le estoy hablando a los hermanos, le estoy hablando a los tíos, los primos, los maestros, a todos, incluidos los médicos y etcétera. Todas las profesiones y oficios. El tema de las actitudes. Las actitudes son nuestros comportamientos frente a algo externo. Las actitudes forjan valores. Valores de todo tipo, porque está el valor social, está el valor económico, está el valor de algún objeto, valor sentimental y valor en general, que puede ser algo más espiritual, emocional, las creencias, los ideales. Valor económico que uno tiene que tener es que el dinero nuestro capital, el dinero que tenemos, no sea algo impuesto. Es decir, no lo tomes como que es algo que no te sirve. Porque si no te sirve, si estás con ese pensamiento, créeme que no lo vas a tener el dinero. Vas a ser una persona carente de recursos económicos. Hay que verlo al dinero como si fuera alguien que te quiere mucho y que sirve en tu vida. O dirás, bueno, pero no tengo laburo, no tengo trabajo. O el dinero viene a mi casa y se va como agua. Bueno, si en ese caso se te va como agua, hay que pensar en qué estás gastando el dinero. No te endeudes comprando cosas que no te sirven o yendo a lugares para aparentar algo que no sos. Muchas veces las personas tienden a gastar excesivamente su capital solamente para aparentar que él puede o ella puede tal cosa. Un ejemplo. Todos van al cine a ver una película X. La película X es el estreno. Vos querés ver la película, pero te parece muy excesivo, o sea, muy caro, pagar tanto dinero por una película que después probablemente la veas por internet o la veas en la tele o después la veas cuando baje el precio. Pero como todo tu entorno la fue a ver, vos no querés ser menos, entonces vas y la ves. Sin embargo, en tu casa, en tu hogar, necesitabas comprar comida o necesitas ahorrar, porque muchas veces no se gasta el dinero y de pronto surge alguna enfermedad, alguna compra que tenés que hacer con urgencia y no tenés ese dinero y realmente lo necesitabas. Entonces, ¿qué haces? Pedís prestado y generas una deuda. Entonces todo se te va como agua porque no le estás dando el valor que le corresponde a ese dinero. En esas pequeñas cosas que son cotidianas, porque son situaciones que se dan siempre, hay que tener en cuenta qué valor le tenemos al dinero, por ejemplo, a lo económico. Cuando vos tomás conciencia de eso, la cosa cambia y ya lo pones desde otra perspectiva, lo miras de otra forma y eso se mantiene rígido. Es decir, puede venir alguien y decirte, no, que vamos, que qué sé yo, pero pagas vos. Y vos estarás viendo si te conviene gastar o no gastar. Y ser sincero. Eso también aplica el valor personal de la persona. Es decir, hay que ser sincero con uno mismo, sincero con el otro. Si le gusta el otro, bien, y si no, también, lo siento. Pero tus valores tienen que permanecer. Podés ser impermeable, es decir, una persona que no es inamovible con sus valores. Sí, hay muchas personas que son inamovibles, es decir,
por ejemplo, son reservadas, son conservadoras o son liberales. Un ejemplo doy. No las vas a mover de sus creencias y sus postulados en cuanto a lo que piensa que tiene que ser así su vida, ¿no? No es la vida de los otros. Ya eso ya no es ser inamovible. Eso es ser chismoso. Entonces, ellos van por la vida con esa creencia, con esos valores determinados. Vos o a vos te gustaría aprender de eso. Bueno, le podés preguntar: mira, yo quiero saber esto, ¿cómo haces para esto? ¿Cómo haces para que te respeten? Entonces la otra persona te puede decir: mira, yo mantengo mis valores inamovibles, es decir, no me muevo de lo que yo creo y sigo para adelante. Hay gente que no se da cuenta de eso, es decir, hay mucha gente que no se percata de que tiene sus valores intactos y que no se mueve de eso, porque no toman conciencia o no se dan cuenta de qué se trata, porque es algo que está y que no es visible. Es decir, los comportamientos y las actitudes de las personas frente a los demás y los demás retos, lo que tenga que ser con el otro, muchas veces no toman conciencia o no se dan cuenta, no se percatan de que lo está usando, lo está utilizando. Entonces, el otro sí se puede dar cuenta o directamente nadie se da cuenta y todo parece normal y natural. Pero hay gente que sí se da cuenta de eso y como que le molesta o le llama la atención o le gustaría ser como vos o ser como tú. Las actitudes, entonces, son importantes. Ahora las decisiones. Cuando una persona toma una decisión, está poniendo en juego su valor. Es todo un tema. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una decisión que está arraigado en el sí y en el no, eso genera que tu valor está en juego. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que quieras hacer, sea algo que te beneficie o algo que beneficie a los otros o algo que no te beneficie a vos. Cuando, por ejemplo, te dicen estás en un empleo y tu jefe te trata súper mal, es una persona insoportable, te trata pero pésimo, pero quiere que vos hagas todo lo que él dice o ella dice a la perfección, y si vos no querés, o sea, si no podés porque no te da el tiempo, te exige el triple o el doble y siempre te está amenazando con bajarte de categoría, echarte, hacerte un sumario, hacerte algún problema, te menosprecia delante de tus compañeros. Bueno, en ese caso vos empezás a tomar en cuenta tus propios valores de que no te gusta que te traten mal, que te maltraten o que te denigren constantemente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar una decisión en base a los valores y creencias que has adquirido con el paso del tiempo. Entonces, puede que te beneficie, puede que le beneficie al otro y puede que no te beneficie. Aún así, es una decisión y es muy importante que la tomes y que pongas un límite, un freno a la otra persona. Y si tenés que renunciar, que no le va a beneficiar a nadie, a lo mejor a vos sí, en el momento tal vez te sientas liberado, liberada, después te dé como angustia y desesperación porque tenés que buscar un nuevo trabajo y es todo un tema, pero te puedo asegurar que una vez que cortes con esa situación tan agresiva, te vas a sentir mucho mejor y abrís las puertas para que algo que esté de tu mismo nivel de valor, o sea, nivel energético de valor,
venga hacia vos y venga hacia vos. Y vas a ver que hasta el dinero te va a sentir bien, te van a tratar bien, psicológicamente te vas a sentir mucho mejor, emocionalmente vas a estar más estabilizado y eso da algo bueno, siempre es bueno. Es cierto que hay decisiones y decisiones que después nos duelen un poco, pero ¿saben qué? Es parte del aprendizaje, todo es parte del aprendizaje. Nuestras inseguridades. Dentro de las creencias que tenemos en cuanto a los valores nuestros, están nuestras inseguridades. Las inseguridades es un tema muy amplio y complejo, pero se puede achicar en cuanto a los valores que nosotros tenemos. Si eres muy miedoso o te crees poca cosa, obviamente nuestro valor disminuye. ¿Por qué? Porque vos estás diciendo que sos poca cosa y los otros te van a ver como poca cosa. Muchas veces hay mucha gente que tiene una autoestima muy alta y hay gente que le da envidia o le molesta que vos brilles en la oscuridad o que seas la misma oscuridad, también le da bronca. Entonces, porque ellos quieren ser como vos o quieren apagarte o quieren que no seas de la oscuridad. Por ejemplo, estoy diciendo de las dos cosas. Entonces, muchas veces hace que nuestro valor empiece a sentirse medio mal. Bueno, yo les digo una cosa, nuestras inseguridades nos hacen crecer. ¿Por qué? Porque nos permiten ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Pero también podemos evolucionar y de esa inseguridad que nosotros tenemos podemos volverlo una seguridad en cuanto a nuestro valor. Siempre tengan un valor alto porque todos tienen valor, todos son una excelente persona, son todos maravillosos. Y otra cosa, dentro de las inseguridades, que es como, no está dentro, pero se podría decir que es una fase después de superar nuestras inseguridades, es conocer bien las palabras aplicadas. Las palabras no son siempre las que ustedes creen. Es decir, muchas palabras tienen significados varios, de acuerdo al contexto de la palabra. Entonces, hay palabras que las han determinado como que son así y así son. No, señores, no es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo ser persona que ser humano, que ser hombre. Entonces, persona es que tiene personalidad. Humano que pertenece a humanidad. Y la humanidad no son los hombres y las mujeres. Es más amplio, es todo el cosmos, todos los seres que convivimos en el cosmos. Guarda con eso. Y la palabra hombre se refiere a la persona biológica que involucra tanto la mujer como el varón. Por eso, siempre tengan en cuenta esos detalles, porque con el paso del tiempo y las ideologías y la política que se mete en cuestiones que no le corresponde, igual que los pensamientos entre comillas sociales, que también se meten y tratan de inventar palabras nuevas, como la educación, que también mete palabras que no son reales, que no tienen ese significado y que ni siquiera existen, hacen que los conceptos primeros no se logren entender. Es decir, es como que le cambian el sentido real a las cosas. Entonces, muchas veces nos han enseñado cosas ambiguas, porque es cierto, y encima de enseñarnos no solamente en lectura de forma verbal, sino que las acciones de la gente es ambigua. Entonces nuestro valor
nos cuesta desde grandes, sobre todo las generaciones nuestras, le vamos a poner un número, desde 1970 hasta el 2010, 2000, hasta ahora prácticamente, todo ha sido medio raro, ¿estamos? Y antes también, mucho antes también. Fue todo como complicado, complejo, siempre cambiante, siempre distinto y amoldándose a lo social, a lo económico y a lo político. Nunca la educación. Entonces, eso genera que las personas se confundan y nunca sepamos o tengamos en cuenta cuáles son nuestros valores reales. Pero ahora tenemos la posibilidad de retomar las cosas antiguas, de culturas muy antiguas, que están resurgiendo en cuanto a los valores que ellos tenían y profesaban y educaban a todas sus generaciones. Que ustedes también pueden tenerlo dentro de toda esta maraña de cosas que hemos vivido y experimentado desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Nos permite sacar de esas experiencias nuestros aprendizajes y tomar decisiones, tener en cuenta nuestra crianza, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta. En el momento esto no es como lo vive aquella persona, entonces no es tan normalizado. Espérate, no, hay que tener en cuenta todo eso y hay que usarlo, hay que pensarlo. ¿Por qué? Para vivir bien. ¿Por qué se piensa en estas cosas? ¿Por qué ahora? Porque antes no se podía hablar, antes no se viralizaba, antes estaba mal visto hablar de estas cosas. Ahora ustedes aprovechen que podemos hablar, aprovechen que podemos ser libres, aprovechen que podemos valorarnos como personas y seres humanos que somos. Aprovechen que estamos en una época muy especial. Todos los días sale el sol, todos los días las personas se despiertan, todos los días nacen nuevos niños, todos los días muere alguien, todos los días ustedes son maravillosos y les doy las 1000 gracias por escuchar estos videos, por compartirlos a quienes les sirva y mando un abrazo gigantesco, muchas bendiciones y mucha abundancia para ustedes. Nos estamos viendo en el siguiente video.